explicar un radical, veo acá, un ratito, a ver. Vemos acá el átomo, ¿no es cierto? Es estable este átomo porque tiene en su capa electrónica 8 electrones. Ya hemos dicho que si se oxida, ¿qué está haciendo? Está perdiendo un electrón. Por tanto, ese átomo queda inestable, ¿no? Tenemos aquí el átomo, está sano, estable con sus 8 electrones en la última capa y se transforma ya en un radical libre. ¿Por qué? Porque esta molécula va a interaccionar con otros átomos, con otras moléculas y por tanto son elementos, o en este caso cuando hablo de átomo, o puede ser una molécula, si al agua le quito un electrón de esa estructura, porque no es cierto que se han unido el hidrógeno con el oxígeno para lograr ambos átomos la estabilidad, en este caso, pues podríamos hacer de que el agua ya se convierta en una molécula inestable, ¿ya? ¿Por qué? Porque en su orbital ya no tiene esos 8 electrones, por ejemplo, el oxígeno en la última capa. Si pierde un electrón, queda inestable y eso hace que esta molécula tenga alta reactividad. Es decir, interactúe con otras moléculas. Más bien son de vida media corta, son inestables, pero sí son reactivos, ¿no? Entonces, si nosotros producimos en mayor proporción, sobre todo el estrés genera eso, esto va, como ya dije, va a generar daño en esas moléculas. Por ejemplo, si los lípidos se peroxidan en la membrana, en esa capa fosfolipídica, va a generar rupturas en estas membranas, ¿no? El cáncer, por ejemplo, es una patología que está ligada al estrés oxidativo. También problemas ateroscleróticos, la artritis, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, la diabetes, por ejemplo, de tipo 2, cuando tiene origen autoinmune, es que el receptor se ha unido a aldehídos reactivos, principalmente porque en los gorditos, porque tienen elevada concentración de ácidos grasos, los gorditos, sobre todo en la circulación, y esto genera a que esos aldehídos reactivos que el metabolismo de los ácidos grasos está generando pueda producir cambios en el receptor de la insulina y por tanto generar la resistencia, ¿no? Es decir, la insulina no funciona y no hace que bajen los niveles de glucosa en sangre. Entonces, el cuerpo forma normalmente en esas reacciones oxidativas estos radicales, pero nosotros tenemos sistemas de defensa que van a anular la vida de esos radicales produciendo otras biomoléculas. Entonces voy a explicar posteriormente qué radicales se forman a través del oxígeno, a través del nitrógeno y qué especies reactivas se generan. Sabemos muy bien que el agente oxidante poderoso en el organismo. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, doctora. Ya, a ver, no sé, me está hablando alguien, tiene un mensaje que me querrá decir. Ay, chicos, ya, es de práctica, perdón. Entonces, el organismo es muy importante en el cuerpo porque, ya hemos explicado la anterior vez, participa, además de participar en esas reacciones metabólicas, también es muy importante porque es el agente oxidante, ¿no es cierto? Participa en la cadena respiratoria recibiendo electrones de ese complejo que es la citocromosioxidasa. Ya recordamos, ¿no? Las oxidasas que hacían, transferían, en este caso, hidrogeniones al oxígeno y por tanto se formaba esa molécula de agua en ese proceso muy importante. ¿Y cómo ingresa al organismo? Vemos acá a través de la respiración. En los pulmones se fija esa molécula en la hemoglobina, que es parte de los glóbulos rojos, y a través de la sangre, pues va a ser internalizada al interior de nuestras células, sobre todo donde se conduce a través de la circulación a nuestros tejidos. Y principalmente entre las funciones ya hemos explicado, este oxígeno va a servir para oxidar moléculas. Entonces, si hablo de la respiración celular, ya hemos hablado principalmente la glucosa entra a la célula,
se oxida por la vía glucolítica, eso que produce coenzimas reducidas, y ATP también, esas coenzimas reducidas, donde están transportando los electrones a la cadena transportadora de electrones. ¿Y qué hace esta cadena? Una serie de transferencia de electrones de unos complejos a otros, utilizando citocromos, centros de hierro y azufre, utilizando, ahí está el elemento hierro que hace esa función de oxidorreducción, ¿no es cierto? En estos complejos que forman parte de esa cadena, como ya explicamos la clase anterior, y ese proceso va a generar, en realidad, para que quede oxidado el cuarto complejo, necesito esta molécula oxidante, que es el oxígeno. Por tanto, esa reacción, que es lo que está produciendo en la mitocondria, el ATP, ¿no es cierto? El ATP, que es la molécula que va a cumplir funciones vitales en el organismo. Y sabemos muy bien que el 40% se transforma en esa energía útil que es el ATP, vemos acá, y el resto es calor, ¿no? El 60% de la energía que componen. ¿Y en qué termina la glucosa? En CO2 y agua. Por tanto, ahí tenemos al oxígeno, el elemento muy importante para ese proceso de respiración celular que llevan a cabo nuestras células para generar esa moneda energética que es el ATP. Entonces, sin oxígeno no podemos vivir. A ver, nos asfixiamos y morimos. ¿Por qué? Por la falta de oxígeno. Es fundamental en estos procesos esa molécula, ¿no? Tiene mucha importancia. El 90% entonces del oxígeno que nosotros incorporamos a nuestro cuerpo, como ya expliqué, participa en qué cosa? En ese proceso de fosforilación oxidativa, es decir, la producción de ATP sin gasto energético. Y también hemos explicado ya enzimas, sobre todo las oxigenasas, las hidroxilasas, que utilizan el oxígeno en esas reacciones de oxidorreducción en las que participa. Y el 10% del oxígeno se va a este tipo de reacciones en el organismo, participando sobre todo en esas enzimas que llevan esa función de ser oxidorreductasas. Y el 1% del oxígeno viene a convertirse en especies reactivas del oxígeno. Es decir, la cadena respiratoria está haciendo esa transferencia de electrones, puede en esas reacciones hacer de que se transfiera al mismo oxígeno, y en ese caso, si el oxígeno recibe un electrón, ¿en qué se está transformando? En un radical, el radical superóxido. Y si a través de una enzima, la superóxido dismutasa, es degradado, el cuerpo que produce esta especie reactiva, que es el peróxido de hidrógeno. Entonces, esta molécula puede transformarse en otra especie reactiva, que es el radical oxidrilo. Y este es el interactivo, el que produce daño, interacciona con las moléculas. Entonces, si bien el oxígeno es muy importante como sustrato en el metabolismo energético de nuestro organismo, también puede generar esos radicales libres en pequeña proporción. Pero, como en el caso del COVID, por ejemplo, hemos visto, ¿no es cierto?, si nosotros generamos muchos procesos oxidativos, también esto va a generar un desequilibrio, la producción de radicales libres que el organismo no los va a poder neutralizar, ¿no? Entonces, vemos ahí en la figura la glucosa, donde está ingresando a nuestras células, y dentro de esta, en el citosol, se lleva a cabo el proceso glucolítico, es decir, la transformación de esta glucosa en piruvato a través de esa vía que es la glucólisis, y esta molécula de piruvato va a tener que entrar a nuestras mitocondrias para seguir procesos oxidativos, transformarse en acetilcoenzima A, y esta molécula, pues, a través de esa reacción, que ha hecho una descarboxilación oxidativa. Entonces, ahí vemos de que ese sustrato piruvato está liberando electrones a quien le da al NAD y produce NAD reducido, ¿no? Entonces, esta molécula de 2-carbonsacetilcoenzima que se ha generado, ¿dónde ingresa? Al ciclo de Krebs, un ciclo vital importante que vemos acá, que está haciendo un proceso de descarboxilación oxidativa, otro proceso de descarboxilación oxidativa y una reacción de oxidorreducción donde participan las coenzimas oxidadas y van a salir las coenzimas reducidas, es decir,
Vemos aquí NADH, ¿no es cierto? Y también entra FAT y sale FAT-H en esos procesos óxido-reductivos. Y estas coenzimas, donde transportan los electrones, como explicamos en la clase anterior, a la cadena respiratoria para hacer ese proceso quimiostático muy importante que es la fosforilación oxidativa, es decir, la producción de ATP. Estas coenzimas generadas, entonces, que están transportando a la cadena electrones. Y no olvidemos, todos estos procesos son óxido reductivos. Por tanto, estamos viendo ese juego de un elemento pierde electrón o un sustrato pierde electrón y otro, o en este caso las coenzimas son las que están ganando esos electrones. Por tanto, en el metabolismo están habiendo esas reacciones de óxido reducción. Y esas son las que van a ir a generar los radicales libres, ¿ya? Entonces ya hemos explicado que un radical es una especie, puede ser un átomo, puede ser un ion, puede ser una molécula que en realidad tiene un orbital con un electrón desapareado. ¿Y cuál es su característica de ese radical? Que es inestable, una molécula inestable. Y por tanto, para estabilizarse, ¿qué va a hacer? Reaccionar con otras moléculas, reaccionar con otros átomos. Y eso hace de que, pues, en estas moléculas pueda generar cambios, ¿no? Son moléculas muy reactivas. ¿Por qué? Porque reaccionan con otras moléculas, como ya expliqué anteriormente, proteínas, el ADN, los lípidos, los carbohidratos. Por tanto, si nosotros producimos en exceso, como ha ocurrido en el COVID, ¿no? ¿Por qué ha muerto tanta gente? Porque este virus, en ese proceso infectivo, dentro de su fisiopatología, ha producido una enorme cantidad de radicales libres que ha generado daño sobre todo a nivel de muchos tejidos, pulmones, en las células pulmonares, por tanto, insuficiencia pulmonar. Si ha atacado el corazón, pues problemas cardíacos, ¿no es cierto? Si ataca, por ejemplo, las células beta pancreáticas, los pacientes han quedado con diabetes. Entonces, si ha atacado el riñón, quedan con insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque este virus, como ejemplo, es muy bonito para este capítulo, es productor de esos radicales libres. Entonces, en el cuerpo los formamos, como ya expliqué, a través del metabolismo celular, y también los formamos por exposición a factores ambientales. Por ejemplo, ¿por qué nos protegemos de los rayos ultravioleta utilizando protectores? Precisamente para que estos rayos no interaccionen con nuestra piel y generen daños, y esos daños cáncer de piel, por ejemplo, a posterior, ¿no? O contaminantes del aire, podemos mencionar, por ejemplo, el monóxido de carbono. ¿Por qué el monóxido de carbono? Porque este se fija la hemoglobina. La hemoglobina saturada con monóxido de carbono, ¿qué lo va a transportar? Oxígeno. Y otro factor que genera la formación de radicales libres en este caso es la hipoxemia. La hiperoxia o la hipoxemia son formadores de radicales libres. Entonces, ¿qué va a pasar en esa situación de hipoxemia? ¿Por qué no hay que hacer ejercicios extenuantes o muchos futbolistas han muerto? Justamente es por esa situación, porque pues ese ejercicio muy intenso genera hipoxemias y eso amplifica la formación de radicales libres. Y si el organismo no está apto para poder defenderse de esas moléculas que se están generando en cantidades elevadas, va a generar daños, infartos y muertes, o inclusive daños cerebrales, dependiendo de dónde se genere el estrés oxidativo, ¿no? Son dañinos, pero también son beneficiosos, ¿no? Porque ya hemos explicado, en moderadas cantidades son beneficiosos porque participan de algunas reacciones. El oxígeno, por ejemplo, es sustrato de las oxigenasas, por ejemplo, las hidroxilasas, las oxidasas, ¿no es cierto? Y se son perjudiciales porque el organismo las puede producir en elevadas cantidades, ¿no? Estas especies reactivas o estos radicales. Entonces, el organismo necesita fisiológicamente de especies reactivas. ¿Por qué? Porque participan en el metabolismo, ¿no? También pueden actuar como moléculas señalizadoras. Acá.
hemos visto como sustratos, no sé por qué no sale, opciones de pluma, pueden participar como sustratos, la catalasa, la clase anterior ya hemos explicado, la glutatión peroxidasa son enzimas que utilizan el peróxido de hidrógeno como sustrato. También algunas pueden regular el metabolismo, pueden hacer recambio de moléculas biológicas y algo muy importante, cómo matamos, eliminamos los virus, las bacterias de nuestro cuerpo a través de los macrófagos. ¿Qué hacen los macrófagos? Fagocitan. Y después de ese proceso de fagocitosis, su mecanismo de defensa y de destrucción de estos microorganismos es a través de la formación de radicales libres, que más adelante voy a explicar, ¿ya? ¿Y por qué son perjudiciales? Porque en exceso, ¿qué van a hacer? Van a dañar nuestras células, generando eso que ya expliqué, el estrés oxidativo y daño en esas moléculas, ¿no? El ADN, las proteínas, los lípidos. Por tanto, si los lípidos se peroxidan, las membranas de las células que van a sufrir lisis, rupturas, la célula se va a destruir. Si a nivel de la membrana mitocondrial hay estrés, ¿qué va a pasar con esa mitocondria? No va a cumplir esa función importante de producir ese ATP por fosforilación oxidativa, ¿no? Entonces, de igual manera, en las proteínas, en el ADN, van a haber modificaciones, cambios estructurales. Si en el ADN existen cambios en los genes, en los nucleótidos, sobre todo, donde atacan los radicales libres a las bases nitrogenadas. Y eso que está generando cambios, mutaciones y esto, enfermedades, ¿no? ¿Qué causas contribuyen al estrés oxidativo? Una de las principales causas es la producción excesiva de estas especies reactivas del oxígeno, los EROs, o también las especies reactivas del nitrógeno. El óxido nítrico, por ejemplo, es un vasodilatador que viene de la arginina, ¿no? Ese aminoácido. Y este óxido nítrico puede interactuar con el radical superóxido y transformarse en un radical peróxido nitrilo. Entonces, en esas reacciones podemos nosotros producir radicales libres, especies reactivas del oxígeno, no solo del oxígeno, sino también del nitrógeno. Y cuando incrementan y generan daño en el organismo, cuando el sistema de defensa antioxidante no actúa, ¿no? ¿Cuáles son los antioxidantes en nuestro organismo? El glutatión, podemos mencionar como antioxidante la cisteína, un aminoácido. Entonces, hay moléculas y enzimas también que producimos, la catalasa, la glutatión peroxidasa, que destruye el peróxido de hidrógeno. Entonces, eso nos defiende, pero si nuestro sistema disminuye en ese sistema de defensa antioxidante, pues lo que va a proliferar es la formación de estos radicales libres y, por tanto, el daño. Sobre todo cuando incrementa y disminuye las defensas antioxidantes por varios factores, sobre todo fisiológicos, la edad. A mayor edad producimos mayor cantidad de radicales libres porque nuestro sistema antioxidante disminuye. Las dietas ricas en carbohidratos es realmente dañino. ¿Por qué? Porque los carbohidratos sabemos muy bien que se catabolizan a través de procesos oxidativos y estos van a ir a generar otras moléculas, los lípidos, y los lípidos son los que más generan el estrés oxidativo en nuestro cuerpo. El estilo de vida, ser sedentarios, no hacer ejercicios. Entonces, como factores vendríamos a mencionar la polución, esa contaminación ambiental a través de moléculas, ¿no? Que el benzopireno que el tabaco genera, por ejemplo, radiaciones, podemos mencionar, lesiones o traumas que el organismo genera, también pueden amplificar el envejecimiento, las infecciones, las bacterias. Ya hemos explicado cómo el organismo destruye las bacterias a través de la formación de radicales libres y eso está generando daño en nuestras células, ¿no? La muerte de células y enfermedad en muchos casos. Dietas pobres, por ejemplo, pueden también ser factores de generar estrés oxidativo. Y una molécula clave ahí que el organismo, y lo hemos utilizado sobre todo
tratando a los pacientes COVID es el glutatión, ¿no? La N-acetilcisteína es el fluimucil, esta molécula que tiene cisteína, ese aminoácido que tiene esa función de ser antioxidante. ¿Por qué es antioxidante? Porque atrapa hidrogeniones, ¿no? Y de esa manera actúa como antioxidante. Y podemos mencionar muchos otros factores, ¿no? ¿Qué hace la luz ultravioleta? La luz ultravioleta puede reaccionar con moléculas en el organismo, el oxígeno, por ejemplo, y producir radical superóxido, producir radicales oxidrilo, las radiaciones ionizantes de la misma manera que están haciendo nuestras moléculas, específicamente con los átomos que componen esas moléculas, producir ionizaciones y por tanto esas ionizaciones generan radicales oxidrilo. El alcohol, el tabaco, las drogas de igual manera que producen radicales superóxido y finalmente este radical hidroxilo que es el que genera la interacción con nuestras células produciendo daño y generando ¿qué cosa? El estrés oxidativo, ¿no? Dietas ricas en grasas, dietas ricas en carbohidratos, eso que está generando, o sea, los malos hábitos alimenticios, ¿no? Contaminaciones medioambientales, ya les dije hace rato, por ejemplo, un ejemplo podría ser el monóxido de carbono, y esto generar radicales libres, la luz ultravioleta de igual manera que está produciendo la formación de esas moléculas, ¿no? Estar sedentarios, tener obesidad, que está generando la producción de lípidos, los lípidos en su metabolismo a través de la beta-oxidación, que están generando radicales libres, ¿no? A nivel de las células de defensa, sobre todo los fagocitos, los macrófagos, los neutrófilos, al fagocitar, que están generando estrés oxidativo para eliminar esos virus, esas bacterias, enfermedades, procesos inflamatorios, la ansiedad, el estar estresados durante un examen, chicos, que genera estrés oxidativo. Y aquí tenemos, ¿no? Nuestras mitocondrias dentro de nuestro organismo sería el lugar más importante donde se genera estrés oxidativo. A ver, si vemos lo que he explicado, ¿dónde se formarían radicales libres, chicos? ¿Mm? En la generación de energía, doctora, entonces el proceso. Ya, en la cadena respiratoria, en la mitocondria. Entonces, la mitocondria es el principal lugar generador de energía, digo, de radicales libres. ¿Dónde más? ¿Mm? En las arterias también, en los vasos por el óxido En nítrico. los vasos. Ahí, por ejemplo, se produce la actividad de la santinoxidasa, el ácido úrico y por tanto esta enzima santinoxidasa, quien entrega el electrón al oxígeno. Por eso un gotoso tiene mayor predisposición de tener infartos porque precisamente en estas personas se amplifican los radicales libres. Si yo tengo una infección viral, ¿eso va a generar estrés oxidativo, chicos? Sí, ¿verdad? No solo viral, bacteriana, parasitaria, por hongos. ¿Cómo me defiendo? Participan en el sistema inmune, nos defienden los radicales libres. ¿Por qué? Porque van a eliminar esas células extrañas. El fagocito que hace usa la NADP-oxidasa y esa genera el radical superóxido. Después se transforma por la superóxido dismutasa en peróxido de hidrógeno y esa por la mieloperoxidasa que produce hipoclorito. Y el hipoclorito es la lavandina. ¿A quién ataca? A esos virus. Por tanto, todo este proceso que está destruyendo nuestras células de defensa, nuestros macrófagos, ¿no ve? Y se produce inflamación y eso daño, ¿no es cierto? Y la inflamación también es un factor generador de radicales libres. Por tanto, hay muchas reacciones, muchas situaciones que pasan en el organismo que van a producir esos radicales, con beneficios o daño, dependiendo, ¿no? Bueno, ya hemos hablado varios factores
inflamación, ansiedad, mitocondrias, etc. Y sobre todo, esos factores ya hemos mencionado, toxinas bacterianas, virales también, hacer un ejercicio muy intenso de lo que no hemos mencionado, traumas, todo esto y todo lo que hemos mencionado anteriormente, ¿qué está generando? Daño en nuestros tejidos, daño tisular. Sobre todo aquí estoy viendo efectos externos, ¿no ve? Exógenos, pero también podemos tener efectos o factores endógenos. Por ejemplo, incremento en la actividad de enzimas, sobre todo de oxidorreductasas que están participando, ¿no? En esas reacciones de oxidorreducción y pues ya sabemos, el oxidarse es perder un electrón y ese electrón que va a ir a generar interacciones con el oxígeno o con el nitrógeno produciendo radicales, ¿no es cierto? Ya hemos explicado que los fagocitos se activen en ese proceso infeccioso, va a generar daño tisular y la producción de ¿qué? De radicales libres, ¿no? Activación de las fosfolipasas, la ciclooxigenasa, lipoxigenasa, estas enzimas que generan radicales libres. Entonces, ¿por qué un proceso inflamatorio se genera inflamación? Porque mi cuerpo a través de los eicosanoides, en este caso son eicosanoides, moléculas de 20 carbonos, después vamos a hablar, que se generan de las membranas a través de la acción de las fosfolipasas, ¿no? Y ese eicosanoide por una ciclooxigenasa, no sé por qué se me pierde la pluma, por una ciclooxigenasa posteriormente, algo está pasando que no va. Entonces, esa molécula se va a transformar en prostaglandinas, en tromboxanos y prostaxiclinas. Y las, en este caso, prostaglandinas son las que incursionan en amplificar, en este caso, la inflamación, produciendo citoquinas, sobre todo citoquinas inflamatorias, y estas van a ir a generar el daño. Entonces, también las lipoxigenasas son las enzimas que actúan sobre los eicosanoides, pero en este caso van a producir la lipoxigenasa produce, ¿cómo se llama? Va a generar la producción de tromboxanos. No son tromboxanos, chicos. Ay, no me sale la... genera en este caso la producción prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos. No me salía la palabra leucotrienos. Entonces, producción de leucotrienos, moléculas que lo que hacen es en los pulmones, por ejemplo, participar en la broncoconstricción, en el choque anafiláctico, y eso nos mata, ¿verdad? Entonces, estas enzimas en esas reacciones que producen, esas reacciones de oxidorreducción y por tanto producción de radicales libres, ¿no? Ya sabemos, una de las hemoproteínas es la hemoglobina, muy importante para transportar el oxígeno, pero cuando se degrada, ¿qué produce ese pigmento amarillo? La bilirrubina a través de su grupo prostético, en este caso, o la porfirina específicamente, y que libera además este M que se genera por la destrucción del eritrocito de la hemoglobina, en este caso, libera hierro. Y el hierro, pues ese es el elemento que va a ir a producir el estrés oxidativo. Entonces, yo tengo que tener un sistema de defensa, enzimas principalmente, que van a eliminar la formación o la amplificación de esos radicales. Y dentro, como acabo de mencionar en el ejemplo, la hemoglobina es una metaloproteína, por tanto, tiene el metal hierro, los complejos de la cadena respiratoria que tienen hierro, cobre, ¿no es cierto? Entonces, esos elementos son los que van a ir a generar esos elementos iónicos que se liberan a generar los radicales libres. ¿Y qué producen? Pues daño en la membrana mitocondrial, ruptura de ese transporte de electrones de esa cadena, y eso va a hacer que el oxígeno
se una a esos electrones de esos procesos de transporte y produzca este radical. ¿Cómo se llama? El radical superóxido. Y después vamos a ver que esta molécula se va a ir amplificando. Entonces, podemos tener, haciendo otra división, factores químicos, factores físicos y orgánicos y metabólicos que generen la producción de radicales o especies y lleven al estrés oxidativo. Entonces, dentro de los químicos, por ejemplo, el aumento de metales pesados. ¿Por qué el hierro es tóxico en los niños cuando está en exceso? Una de las causas es porque puede ir a producir especies reactivas. Los xenobióticos, cuando hablo de xenobióticos, ¿de qué estoy hablando? Moléculas extrañas. ¿Quiénes son? Los fármacos, por ejemplo, los conservantes de los alimentos, los insecticidas, los cosméticos. Son moléculas extrañas que nosotros no producimos en nuestro organismo. A eso se llama xenobiótico. El benzopireno, el tabaco es un xenobiótico. Entonces, esos componentes químicos que se están generando pueden ir a ser los causantes de estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque producen radicales libres o especies reactivas. Físicos, la luz ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, la hipoxia, también es, como ya expliqué hace rato, generador de radicales libres. A nivel de compuestos orgánicos, una dieta hipercalórica rica principalmente en carbohidratos, en grasas, que no consumamos vitaminas, antioxidantes, estoy hablando de la A, de la E principalmente, de la E también, de la D también. La diabetes, por ejemplo, es una enfermedad que daña muchos tejidos justamente por la hiperglucemia que se genera y eso lleva a un estrés oxidativo, ¿no? A procesos inflamatorios. Estos también son productores, procesos traumáticos, ejercicios muy fuertes, entonces serían factores metabólicos que están generando la producción de estos radicales libres. Entonces tenemos ahí el humo del cigarrillo, la contaminación ambiental, el propio estrés que a veces nosotros sufrimos durante los exámenes, chicos, alimentarnos en exceso, ser gordito no es nada saludable, ¿no? Porque va a ser la causa de ¿qué? Va a ser la causa de que esto produzca ¿qué cosa? Radicales libres, ¿no? ¿Y cuál es el elemento que principalmente participa en la formación de esto? El oxígeno. Y sabemos muy bien que nuestras células usan el oxígeno para esos procesos metabólicos. Entonces, si bien mis células van a producir radicales libres, ¿quiénes destruyen, quiénes hacen que se eliminen? Los antioxidantes. Entonces, la protección antioxidante es la que evita a que se amplifique y genere, no, en este caso no genere daño, ¿no? El óxido nítrico es un elemento, una molécula que actúa como neurotransmisor a nivel del sistema nervioso, actúa como segundo mensajero y actúa en la defensa. Es decir, este óxido nítrico en los macrófagos va a formar radicales del nitrógeno y esos van a ser los encargados de destruir. ¿Ya? Entonces, como vasodilatador es una molécula cardioprotectora. Inhibe también la agregación y la adhesión leucocitaria. Entonces, tiene funciones importantes esta molécula que viene de un aminoácido, la arginina, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando los niveles de esta molécula se elevan? Pues va a ir a generar daño. Por ejemplo, oxidación en proteínas. ¿Por qué el daño? Porque se puede transformar en un radical, ¿no? el óxido nítrico. Y puede también activar el factor nuclear kappa B, el NF-kappa B, que es mediador de qué cosa, de la inflamación. Entonces, que induce dentro de ese proceso, a quién induce este óxido nítrico, a la ciclooxigenasa. Ya hemos visto la ciclooxigenasa, es también una enzima que es una hemoproteína que también participa en el estrés oxidativo, ¿no?
y produciendo las prostaglandinas que van a inducir, en este caso, la producción de interleuquinas inflamatorias, y esto amplifica la producción de radicales libres. También es una molécula que induce la apoptosis neuronal. Ya les he dicho cómo actúa como neurotransmisor. Entonces, si bien es una molécula muy importante en el organismo, pero también puede ser productora de radicales libres. Entonces, vamos a explicar de que el oxígeno no solamente va a formar radicales, sino también especies reactivas del oxígeno. ¿Con qué nombre se conocen? Como ROS. Entonces, acá en la gráfica que tenemos en la figura, el oxígeno, sabemos muy bien, vital para esos procesos oxidativos en el cuerpo, puede recibir un electrón, y eso puede ocurrir en las mitocondrias, en la cadena respiratoria. ¿Y qué es lo que genera a que este elemento, esta molécula reciba un electrón? A que este se transforme en un radical. ¿Cómo se llama? Radical superóxido. Pregunto, ¿qué ha ganado el oxígeno para transformarse en ese radical, chicos? Un electrón, ¿no? Entonces, puede volver a ganar otro electrón y transformarse en el radical anhidro, ¿no? Y seguir reaccionando. Fíjense, se une a dos hidrógenos y que forma peróxido de hidrógeno. Ahora ya no es un radical, es una especie reactiva del oxígeno. ¿Por qué no es radical? Porque no tiene electrones desapareados, no está como un ion. Entonces, mi cuerpo tiene que destruirlo. ¿A través de qué? De dos enzimas, la catalasa o, en este caso, la catalasa o la glutatión peroxidasa. ¿En qué destruyen? Peróxido de hidrógeno, oxígeno o, en este caso, agua. Enzimas que están destruyendo, ¿no? La 1 es la superóxido dismutasa, la enzimita que destruye ¿a quién? Al radical superóxido, y por tanto sería una enzima antioxidante porque está defendiéndonos, destruyendo a ese radical. Si nosotros continuamos, este radical va a ir a ganar electrones y eso va a generar ruptura, produciendo ¿qué? Este ion más este otro. Y si este interactúa con hidrogeniones, ¿qué produce? Radicales hidroxilo. También este otro puede interactuar con un hidrógeno y formar una molécula de agua. En ese caso, el agua no me daña, ¿no es cierto? Pero ¿quién está generando el daño en mis células? Es este radical, el radical hidroxilo. Aquí todo lo que he dicho está explicando entonces todas las reacciones que se han llevado a cabo y del que debemos cuidarnos, porque hemos explicado qué enzima destruye al superóxido, la superóxido dismutasa. ¿Quién destruye al peróxido de hidrógeno? Dos enzimas, la catalasa o la glutatión peroxidasa. En cambio, este radical oxidrilo no va a tener quien lo destruya, no tenemos un sistema que lo pueda destruir. Por tanto, este radical sí es peligroso. ¿Por qué? Porque interactúa generando cambios en los carbohidratos, en los lípidos, en las proteínas y en los ácidos nucleicos. ¿Eso qué quiere decir? Que está llevando a un daño celular. Entonces, ¿qué tipos de radicales tenemos? Dos grupos. Los radicales del oxígeno y las especies reactivas del oxígeno, que se llaman dos poleros, y las especies reactivas del nitrógeno, que se simbolizan por ERN, especies reactivas del nitrógeno, ¿no? Entonces, vamos a ver desde el oxígeno singlete. Esta es la estructura del oxígeno singlete, vemos allí, que son dos átomos de oxígeno unidos a través de una doble ligadura, que en este caso ya es una molécula que puede transformarse
en el oxígeno molecular que nosotros conocemos y fijémonos, este oxígeno que está ganando un electrón y por tanto se está transformando en el radical con el nombre de ¿qué? Superóxido. Este radical superóxido puede ganar un hidrógeno y transformarse en otro radical. ¿Cómo se llama? Hidroperóxido. Al mismo tiempo, el superóxido puede ganar otro electrón y también un hidrogenio. Y eso hace la superóxido dismutasa, esa enzimita que hace rato la mencionamos, transformando en qué? En peróxido de hidrógeno. Si nos fijamos y comparamos este radical con esta molécula, este tiene un electrón desapareado. En cambio, observando esta estructura, no hay electrones desapareados. Por tanto, no es radical. ¿Qué sería, chicos? Si no es radical, ¿qué sería? ¿Un peróxido? No, especie reactiva del oxígeno. Un ero o un ROS, lo mismo. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que pasa si no hay catalasa o glutatión peroxidasa que va a destruir a esta molécula? Se rompe. ¿Y qué produce? Radical hidroxilo. Y el anión hidroxilo que tiene aquí el oxidrilo con un electrón desapareado. Por tanto, que igual que este otro, ¿no? Que tiene un electrón desapareado. Por tanto, que tenemos ahí radicales. ¿Cómo se llama? El primero, radical hidroxilo, y el segundo, anión hidróxido. ¿Cómo pueden estabilizarse estos? Transformándose en agua. Pero principalmente van a interactuar, como ya dije anteriormente, con moléculas en las membranas, con los fosfolípidos y generando daño. De la misma manera, el nitrógeno, el óxido nítrico que hemos mencionado que actúa como neurotransmisor, como, ¿cómo se llama? Como vasodilatador que actúa como una molécula del sistema inmunitario, en el sistema inmune también puede producir radicales y especies reactivas del nitrógeno. Pregunto, ¿qué es lo que está ganando este óxido nítrico aquí? ¿Con quién está interactuando y se transforma en un radical? El anión peróxido nitrato. ¿Está ganando oxígenos? Dos oxígenos con un electrón, ¿qué se llama? Superóxido. Entonces, ese óxido nítrico se une a este radical. ¿Y qué está produciendo este otro radical? ¿Cómo se llama? Anión peróxido nitrato. Es decir, es un radical que deriva del nitrógeno, en este caso el óxido nítrico, ¿ya? Entonces, el óxido nítrico puede producir ese radical. ¿Y qué es lo que le está pasando a esta molécula?
¿Me escuchan? Sí, doctora. Ya, vamos a compartir mi pantalla. Estoy compartiendo mi pantalla. No sé por qué no me da. No sé por qué no me da. A ver. No logro entrar, chicos. No sé por qué estoy ahí. No me deja. No sé qué hacer. Con mi celular voy a tener que entrar. Pero ¿por qué no me deja? No me deja. No me deja salir. ¿Por qué no me deja? A ver. No me permite, no sé. Ahora sí. Ahora sí. No me dejaba. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me escuchan? No se ve la pantalla, doctora. ¿No se ve? Ahorita vamos a volver a compartir. Normalmente, aquí estoy en Meet. A ver, de nuevo vamos a hacer. Presentar ahora, compartir pantalla. ¿Y ahora sí logran ver? Nada. ¿Aló? No se ve, Aún no, doctora. doctora. ¿Y ahora? Esperen, me falta poner reproducir. Estoy manejando, pues, es un coche nuevo. ¿Está bien? ¿Logran ver? ¿Aló? Aún no se ve nada. No, Pero ya se tendría que ver. ¿Ahora? ¿Ven o no ven? no, doctora. No sé qué pasa. Si estoy compartiendo pantalla. Aceptar, creo que es esto. ¿Ahora? ¿Ven? No, aún no, doctora. A ver, compartir ventana. ¿No ven nada? No, doctora. No. Meet necesita permiso, pero ya he puesto aceptar. ¿Y ahora? ¿No? No. Ya, voy a entrar con el celular, pues no queda otra. Qué pena. Esta computadora está mal y no me la arreglan, les cuento. A ver, vamos a ver. No entiendo por qué, pero sí. A ver, voy a intentar una vez más. Compartir pantalla. Nada, ¿no logran ver? No sé por qué no da. A ver. ¿Qué puedo hacer aquí? No sé cómo minimizar esto. No da. Vamos a nomás entrar por
por el celular. You're muted because a lot of people are on this call. Voy a tener que salir, esperen un ratito. A ver. Me deja. A ver. Chicos, en los 3 puntitos es donde se comparte, ¿verdad? Para compartir no me sale. Aquí está, no. Compartir audio, nada. No, nada. No me da la opción de compartir pantalla. A ver, Ya estoy compartiendo, doctora. ¿tú estás compartiendo? No, ya se ve su pantalla de usted. ¿Ya se ve? Sí. Pero es... A ver, un ratito. ¿Se ve mi pantalla? Ya. A ver, esperen un ratito. ¿Qué están viendo ahorita? Las diapositivas, doctora. Estoy justo en esa que estábamos hace rato. Sí, doctora. Ya. Ahora no sé si estoy con... A ver, vamos a salir para que... Esperen un ratito el volumen. Voy a salir de aquí. Voy a cerrar. ¿Aló, me escuchan? Sí, doctora. Sí, ya. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí. Ya, esperen un ratito, un ratito. Manda a otro lado. Ya, ahora sí. Bueno, continuando entonces, lamentablemente en el celular no se puede poner la dinamización de las diapositivas, ¿no? Entonces, vemos ahí que el anión peróxido nitrato después se transforma en una especie reactiva del nitrógeno y esta puede, ¿cómo se llama?, generar una ruptura y transformarse en un radical. ¿Qué radical se está formando ahí? Hidroxilo. Entonces, de igual manera, el nitrógeno puede ir a producir especies reactivas como también radicales y pues es eso lo que hace, por ejemplo, el eritrocito dentro, o perdón, el macrófago cuando fagocita microorganismos y es a través de la generación de estas especies que ¿cómo se llama? El microorganismo va a ser destruido por el macrófago. Podemos mencionar entonces como resumen
Todo lo que tiene un puntito es un radical, ¿no? Si hablamos de los radicales del oxígeno, de quienes en resumen estamos hablando, del superóxido, del radical hidróxido. Los alcoholes también pueden formar radicales y ganan un electrón en que se transforman en un radical alcoxi. Ahí tenemos al radical peroxi, que viene sobre todo de los ácidos grasos. El carbonato también puede ganar un electrón y transformarse en un radical. El óxido nítrico, de igual manera, no solamente interactuar con el superóxido como en el ejemplo anterior, sino también ganar un electrón y transformarse en un radical. El dióxido de nitrógeno de igual manera, los tioles en la cisteína, por ejemplo, el grupo tiol, también puede transformarse en un radical. Y a este otro lado que tenemos especies reactivas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen electrones desapareados y podemos hablar de el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, el hidroperóxido, el hipoclorito, en realidad aquí el hipoclorito que está de esa forma para mí no es una especie, sería un radical, ¿no? El oxígeno singlete, el ozono, el mismo ozono también es una especie reactiva del oxígeno y el peróxido nitrato ahí para mí tampoco es una especie, digo una especie reactiva, sino un radical, porque ya hemos descrito que un radical es la molécula, ion o átomo que tiene electrones desapareados y en este caso el peróxido nitrito sería un radical. Bueno, entonces vemos aquí que, por ejemplo, el oxígeno al ganar un electrón que está formando el superóxido, ¿no es cierto? El superóxido, ¿cómo lo destruimos? Con la superóxido dismutasa. Y esto que va a incorporar, une dos radicales superóxidos y libera oxígeno y el producto que es peróxido de hidrógeno. Es así que la superóxido dismutasa, esa enzimita, destruye este radical, el radical superóxido, transformando en peróxido de hidrógeno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se forma este radical en un macrófago? Hay una enzima, la NADP-oxidasa que tienen los macrófagos. O su nombre dice NADP-oxidasa. ¿A quién entrega los electrones esa enzima, chicos? Las oxidasas, ¿a quién entregaban los electrones? ¿Recuerdan? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Al oxígeno, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se llama el cuarto complejo en la cadena? Citocromo C oxidasa. Entonces, esa NADP-oxidasa, ¿qué está oxidando? El NADPH. Esa es su reacción. Y haciendo eso, ¿en qué transforma el oxígeno? En este radical. ¿Cómo se llama? Superóxido. Entonces, la superóxido dismutasa usa dos superóxidos para transformar en peróxido de hidrógeno. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a suceder luego a través de la mieloperoxidasa que tienen los fagocitos, los macrófagos? Se transforma en ácido hipocloroso. ¿Y qué es el ácido hipocloroso? Es la lavandina. Por tanto, esta especie reactiva del cloro, ¿qué es lo que va a ir a hacer? Va a generar daño en las células, en las membranas de los virus, si me he infectado con una bacteria, de la bacteria fagocitada, y eso que está generando destrucción, ¿ya? Entonces puede interactuar el radical hipocloroso con la especie reactiva en este caso, peróxido de hidrógeno, y que produce oxígeno singlete más cloro. Y ya hemos dicho, el oxígeno singlete ya es una especie reactiva del oxígeno. ¿Qué es lo que pasa si nosotros queremos seguir amplificando esa reacción en los macrófagos? Puede interactuar con el hierro, el peróxido de hidrógeno. ¿Y en qué estado el hierro? Más 2. ¿Y qué es lo que produce? El radical oxidrilo. Por tanto, ese radical no puede ser destruido y va a ser el que va a ir a interactuar
con las moléculas, produciendo daño. ¿Qué es lo que pasa en el mismo macrófago? ¿Por qué el óxido nítrico participa en el sistema inmunitario y nos defiende? Porque esta molécula puede interactuar con el radical superóxido y ya hemos hablado que produce el anión peróxido nitrato. Y este anión después se transforma en esta especie reactiva del nitrógeno y eso puede después liberar el radical dióxido de nitrógeno. Si se fijan, se está formando otro radical y además el radical hidroxilo. Y este es el otro que se está generando, donde interactúan con los fosfolípidos de las membranas de esos microorganismos, generando la lisis y la destrucción. Entonces ahí estoy viendo cómo una infección está generando a que a través de los macrófagos yo pueda eliminar esos virus. ¿Mediante qué mecanismo? La formación de radicales libres. Por tanto, chicos, una infección viral, una infección parasitaria, una infección bacteriana, ¿me genera daño? Sí, por la formación de los radicales. Exactamente, y es por eso nos sentimos con esa sintomatología, dolor de cabeza, el malestar, es porque está explosionando la formación de radicales libres, ¿ya? ¿Qué es el estrés oxidativo? El desequilibrio entre ¿qué cosas? Entre la formación de radicales libres y el antioxidante. Pregunto, ¿qué tendría que aumentar aquí? ¿Qué tendría que disminuir para que mi cuerpo genere estrés oxidativo? Disminuir los antioxidantes, Muy bien, ¿y qué tendría que aumentar? los radicales libres. O las especies reactivas del oxígeno. Como ya expliqué, entonces el organismo en un proceso infeccioso bacteriano va a hacer explosionar los radicales libres y no vamos a tener antioxidantes en suficiente cantidad, por tanto, eso que está generando un desequilibrio, que están aumentando los radicales y que están disminuyendo los antioxidantes. Y ese fenómeno termina en qué cosa? En generar un estrés oxidativo. Por tanto, esas especies, esos radicales que van a ir a hacer daño en biomoléculas, en proteínas, en carbohidratos, en ácidos nucleicos. Y eso daño celular y mis células dañadas van a generar enfermedades. Y hay muchas enfermedades ligadas a radicales libres, ¿no? El mismo infarto es un producto de estrés oxidativo. La artritis, otro ejemplo, en este caso el lupus eritematoso, una enfermedad autoinmune, las enfermedades degenerativas del sistema nervioso, el Alzheimer, la demencia senil, el Parkinson, son fruto del estrés oxidativo. Es decir, ¿qué es lo que nosotros pagamos por usar el oxígeno en el metabolismo que nos da vida? El generar también enfermedades, ¿no? Bueno, entonces el estrés oxidativo se produce porque hay un desequilibrio entre los oxidantes y los antioxidantes. Vamos a ver que el aumento de especies reactivas del oxígeno, especies reactivas del nitrógeno o radicales tanto del oxígeno como del nitrógeno van a llevar a este estrés oxidativo. También, ¿qué cosa puede llevar al estrés oxidativo? El incremento de metales. ¿Por qué los metales pesados son tóxicos? Porque generan también estrés oxidativo y es eso lo que nos mata, ¿no? El mercurio, por ejemplo, el plomo son metales pesados que van a generar daño en nuestro organismo. Entonces, la descompartamentalización, ¿qué quiere decir? Que en una célula, por ejemplo, cuando hay una anemia hemolítica o una incompatibilidad sanguínea, ¿qué está pasando con mis eritrocitos? Se están lisando esos eritrocitos que van a generar la liberación de hierro y el incremento de ese metal, como ya hemos explicado en toda la cascada que se genera, que va a ir a generar esa sobrecarga de hierro, la producción de radicales libres. Y los radicales libres generan inflamación. La inflamación que genera
radicales libres y todo esto que está produciendo estrés oxidativo. Entonces, dentro de nuestro organismo tenemos enzimas, como hace rato expliqué, la natriooxidasa era la que tenía el macrófago, el fagocito, para destruir y amplificar esa cascada de señalización de radicales libres, que también tenía el macrófago, la mieloperoxidasa. Entonces, pregunto, ¿la mieloperoxidasa, la natriooxidasa son productores de radicales libres de especies reactivas, chicos? Sí, Sí. ¿verdad? Por tanto, entonces en el organismo la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa que hace rato mencionamos, la xantinoxidasa que está encargada de producir ácido úrico dentro de esa reacción de degradación de las purinas, también son enzimas productoras de radicales libres. Y fármacos, ¿no? Porque los fármacos nos producen, si bien van a entrar a eliminar microorganismos porque tienen acción específica sobre, por ejemplo, la replicación de bacterias, inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos, como es el Bactrim, por ejemplo, pero esta droga también es un xenobiótico, una molécula extraña. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Producir citocromos P450. ¿Para qué? Para hidroxilar esos xenobióticos, esas moléculas extrañas, y yo pueda detoxificar mi cuerpo y eliminar con mayor facilidad, logrando su solubilidad. Esa enzima, citocromo P450, a través de esa reacción de hidroxilación que está haciendo en estos xenobióticos, ¿qué es lo que va a generar? Estrés oxidativo, porque es una enzima oxidorreductasa. El alcohol es otra molécula que produce estrés oxidativo, muy dañina por ese fenómeno que genera. Sustancias medioambientales, ¿no? Metales pesados, el monóxido de carbono, el benzopireno del humo del tabaco, etcétera, son también moléculas que van a llevar a eso. El oxígeno hiperbárico. Sabemos muy bien que durante el COVID se ha dado, ¿no? Como terapia por la hipoxemia que se estaba generando oxígeno. Mucho oxígeno también va a ir a hacer explosionar la formación de radicales libres. La hiperglucemia en los diabéticos es otro factor muy importante, productor de, porque el diabético tiene daño a todo nivel, daño cardíaco, problemas neurológicos, neuropatías, retinopatías, porque tiene insuficiencia renal, precisamente porque esto amplifica la formación de radicales libres, la vía de los polioles también. Entonces, podemos mencionar muchos ejemplos en el organismo que se van a encargar de producir radicales libres. ¿Y qué es lo que está pasando en mi cuerpo para que se genere estrés oxidativo? Que disminuya los antioxidantes. Entonces, antioxidantes enzimáticos tenemos muchos. ¿Qué enzimas degradaban el peróxido de hidrógeno, chicos? El glutatión peroxidasa. Glutatión peroxidasa, la catalasa. Pregunto, ¿esas enzimas qué función tienen? Antioxidante. La glutatión reductasa como enzima, ¿qué función tiene? Antioxidante. La superóxido dismutasa, ¿qué función tiene? Antioxidante. Son enzimas. Podemos mencionar muchos ejemplos más. También tenemos moléculas no enzimáticas, ¿no? Tanto endógenas como exógenas. El ácido úrico, por ejemplo, es antioxidante. La bilirrubina es antioxidante. ¿Se dan cuenta? Nosotros producimos. Y exógenas, ¿qué cosa consumimos como antioxidantes? Las vitaminas, ¿no? ¿Qué vitaminas? A, C, E, principalmente como antioxidantes. Y el glutatión, ¿qué tiene el glutatión? Cisteína. Y es la cisteína que actúa como antioxidante en esa molécula, porque este tripéptido está formado por glutamato, cisteína y glicina. ¿Y cuál es la molécula que actúa como antioxidante ahí? La cisteína, ese aminoácido que tiene el grupo sulfidrilo. La carnosina, el ácido úrico, etcétera, son antioxidantes. Y también puedo mencionar aquellas moléculas que secuestran el hierro. ¿Qué proteína es? La ferritina. ¿Qué proteína secuestra el cobre? La cupreína.
Por tanto, estas son proteínas antioxidantes. La albúmina también fija metales, por tanto es una antioxidante. La transferrina fija el hierro para transportar. La ceruloplasmina que fija el cobre para transportar. Entonces, las hemoproteínas que están fijando en su estructura el hierro, por tanto, están bajando a este elemento que es productor de radicales libres, la concentración. La aptoglobulina también es una proteína secuestradora de hierro. ¿Por qué? Porque en su estructura tiene el Hem y el Hem que tiene hierro. Entonces, podemos mencionar miles de ejemplos como moléculas antioxidantes en el organismo. Entonces, en conclusión, las fuentes exógenas productoras de radicales libres son todas las que ya hemos mencionado y estamos viendo en este gráfico. Consumir mucho carbohidrato, el estrés psicológico, tener infecciones bacterianas, virales, micóticas, etcétera, tener contaminación en el medio ambiente, estar expuesto a radiaciones ionizantes como los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, la gente que trabaja, por ejemplo, en imagenología, haciendo tomografía, rayos X, es gente que está expuesta, ¿no?, a esas radiaciones, el alcohol. Entonces, todos esos factores son exógenos, ¿no? Y a nivel endógeno, ya hemos explicado, las mitocondrias, el retículo endotelial a nivel de las membranas que tiene, citocromos P450, son los sistemas donde en realidad se van a metabolizar los xenobióticos en el retículo endoplasmático. Entonces también es otro lugar donde hay la explosión de radicales libres. La membrana nuclear de igual manera, en la membrana plasmática, en el citosol, esas enzimas que se generan, ¿no? Y hemos dicho varias, ahí por ejemplo la NAT-peoxidasa, la xantinoxidasa, y la óxido nítrico sintasa, por ejemplo, ¿qué hace? Transforma la arginina en óxido nítrico. Por tanto, esa enzima también es productora de radicales libres. La ciclooxigenasa, lipoxigenasa, las enzimas que están participando en la síntesis de icosanoides vendrían a ser también productoras de radicales libres. En los fagocitos, en los neutrófilos que tenemos, NAT-peoxidasa, mieloperoxidasa, ¿no es cierto? La xantinoxidasa, la glucosa oxidasa, las aminoxidasas en los fagocitos, todas esas enzimas que están produciendo radicales libres. Y procesos inflamatorios que generan la producción de prostaglandinas. Prostaglandinas interactúan produciendo interleuquinas, factores de complemento y todo eso en ese proceso inflamatorio que va a ir a producir radicales libres. También podemos hablar de reacciones no enzimáticas del oxígeno. Entonces, todo aquello que acabo de mencionar, ¿qué tipo de factores generadores de radicales libres son, chicos? ¿Ah? Endógenos, ¿no? Porque mi cuerpo, mi organismo los está produciendo. Entonces, vamos a continuar la próxima clase con el viernes en este caso y terminamos este tema de ver cómo se genera esos rayos ionizantes, qué daños están produciendo nuestras células y por qué la producción de radicales o especies reactivas, por qué la cadena, por qué las enzimas, por qué el sistema inmunitario, etcétera. Y posteriormente vamos a ver cómo generan estos radicales libres daños en nuestras células y una serie de enfermedades ligadas al estrés oxidativo, y vamos a hablar de cómo actúan esos sistemas antioxidantes eliminando estos radicales. ¿Tienen alguna pregunta? Si no hay preguntas, quedamos acá. Buenos días, doctora. Una consulta. Sí, buen día. ¿Será que nos puede pasar las diapositivas, por favor? Termino y les